estamos de regreso. Y en un mundo repleto de guerra, repleto de decisiones políticas que terminan con vida de muchísimas personas, en un mundo donde un mundial está en juego incluso, en donde Estados Unidos, en donde Trump ha decidido enviarle un mensaje directo a los jugadores iraníes, por ejemplo, diciendo que obviamente van a ser bienvenidos en Estados Unidos, pero les recomendaba no ir. Está con nosotros Santi Yuspa para hablar un poco de esta política internacional más vinculada a la religión, a la postura del Vaticano. Santi, bienvenido. Buenas. Bueno, primero nada quiero agradecerte a vos, Bauti, a Hora Berizo en medio por darme el espacio. Y sí, justo se cumplían hoy, 13 de marzo del año 2013, Bergoglio era elegido, el cardenal Jorge Mario Bergoglio, como el primer papa latinoamericano de la historia. Y bueno, y yo quería repasar, ¿no?, uno de sus viajes a, bueno, ahora una zona, el Medio Oriente, que está tan en boca de todos por lo que está sucediendo ahora en Irán. Pero bueno, yo me vengo a centrar en el viaje diplomático que tuvo en un país vecino, como es Irak. Que bueno, primero nada, rescatar la figura de Bergoglio, ¿no?, como este gran ejemplo, ¿no?, en cuanto a personas que han construido su liderazgo y su legado, no solo con encíclicas y discursos, como nos tiene habituado quizá esta figura del Papa, sino también con mucha presencia en varios países, ¿no? Y bueno, en este caso yo le vengo a traer el de Irak, que bueno, sucedió de un viaje de un 5 al 8 de marzo del 2021, en el que, bueno, no era un viaje como puede ser una misión diplomática a Bélgica o a otros países que quizá nosotros estamos acostumbrados, sino que era un país que tenía muchas cuestiones, ¿no? Que atravesando al mismo tiempo. Teníamos la cuestión de que, bueno, veníamos saliendo recientemente del COVID, como marca, ¿no?, esta agenda que veníamos recibiendo esos años. En enero había sucedido un atentado, porque estaba muy presente la yihad ahí, ¿no?, como el Estado Islámico, la ley islámica es muy fuerte. Y bueno, en esos momentos, si bien no es el Irak de principios de siglo, que quizá tenemos mucho más en vida de todos por las películas americanas o por el conocimiento, ¿no?, previo de todos, sí era una Irak bastante, bueno, siguiendo atravesada por un montón de conflictos. Uh-huh. Y este rechazo categórico, ¿no?, que siempre hacen los papas a lo largo de la historia a las guerras, a la resolución de conflictos armados, ¿no? Sí, nosotros, bueno, tenemos acá el caso que pasó durante la dictadura que tuvimos nosotros, que tuvo que venir Juan Pablo II para parar el posible enfrentamiento con Chile, y siempre, bueno, ¿no?, este Bergoglio que se atrevió a viajar a países islámicos, que no era algo quizá que uno relaciona al Papa, ¿no?, quizá centrándose en su religión, centrándose en su fe, sino que teníamos acá un Papa que estaba abierto al diálogo constante y más con las otras religiones, que yo creo que fue el agregado que le mete siempre Bergoglio en su papado, que lo diferencia de los demás, ya que tiene una visión más poshumanista, ¿no?, esta del abrir el diálogo intrarreligioso, que no sea cerrarse a solo mi fe, y mi fe está por arriba de la tuya, sino que abrir el diálogo y entender que las otras visiones del mundo también tienen importancia y tienen que tener un diálogo. ¿Crees que hoy se sigue con esa línea? Yo creo que Bergost, que es el Papa León XIV, creo que es el que está ahora, sí, siempre va a seguir la línea de Francisco muy presente. Recuerden que si bien los nombrados al Papa, los candidatos que se hablaba al papado cuando falleció Bergoglio, eran bastante polémicos. Teníamos a Tunkara, no me acuerdo bien el nombre, del Papa africano, que se hablaba mucho porque tenía valores muy conservadores, pero siempre hoy en día está muy presente todavía el legado de Bergoglio, y sí se ha metido mucho más Bergost a hablar en cuanto al uso de las IAs, que eso es muy interesante, en cuanto a él alentó a los sacerdotes a no usar la IA en las homilías, que generalmente, bueno, se puede, por una cuestión de tiempo, no caer en el uso de la IA. Él lo rechaza categóricamente, todo eso. Pero sí, yo creo que la visión transhumanista de abrazar a todas las religiones sigue siendo, en pos de la paz, sigue siendo bandera del Vaticano hoy en día. Y esta visión de vacío de poder
¿no? Que siempre está presente en lo que es el Vaticano, en esta relación o en este concepto diplomático que siempre tiene el Papa, diplomático y social que tienen los papas a lo largo de la historia. Y esto de que es la visión un poco del Vaticano, que derrocar a un gobierno no siempre es positivo. O sea, por más que sucedan las cuestiones internas que sucedan, cuando se derroca un gobierno tiene que haber un plan para la restabilización de ese régimen, o gobierno, o democracia, como se quiera llamarlo. Claro, bueno, estamos viéndolo mucho ahora en la situación de Irán, ¿no? Que está muy presente en el día a día, en las noticias, en cómo sí, cuando se da la noticia de que matan al ayatolá, uno, bueno, el pronóstico que uno tiene que hacer es catastrófico, porque lo que estamos viendo es caer a solo la punta del iceberg, por así decirlo. No es como que es un videojuego o una película en la que uno mata al jefe final y ya se termina, no, sino que lo que sigue es una avanzada incluso interna, ¿no? de las diferentes coaliciones internas dentro del gobierno, que incluso que tenían sus por así decirlo, sus intereses, sí. Claro, sus diferentes intereses, que siempre retoman, y que la desaparición de una figura que también es religiosa, porque recordemos que en Irán está la ley islámica, y en Irak también, en el momento en el que va el Papa, entonces los supremos líderes no solo son figuras políticas, sino que también son figuras religiosas, y eso es algo a tener muy en cuenta en cuanto a ver a quiénes se están eliminando, o quienes se está teniendo la potestad de Estados Unidos de borrar del mapa. La teocracia, ¿no? Claro, son una teocracia. Irak, el país vecino, también los chiitas estaban muy, muy presentes, y por eso es de tan importancia el viaje de Bergoglio allá, porque es una unión política y espiritual. Francisco, bueno, fue allá a la ciudad de Santa de Nayafat, que es uno de los lugares más sagrados para el chiismo, y tuvo ahí una reunión con el gran ayatolá Ali al-Stani, que es el ayatolá de los chiitas de Irak. Sería como para hacer el paralelismo ahora que todos tenemos en boca de que es un ayatolá, bueno, el ayatolá son los líderes religiosos del Islam, y bueno, Bergoglio en esa instancia pudo visitar al ayatolá de Irak, y también los líderes supremos, ¿no? Claro, que serían los líderes supremos de la fe, porque uno también quizá tiene más en conocimiento las diferencias que hay entre el cristianismo, el catolicismo, el evangelismo, pero bueno, también no es que los musulmanes son una masa homogénea, sino que cada uno siguen también sus diversificaciones. Bueno, muchísimas gracias, Santi. No, por favor, gracias, Bauti. Ahí pasaba la columna de Santi Yupa, Mati, ahí lo